En los dos vagones anteriores, Angélica nos ha venido relatando los funestos acontecimientos que ocurrieron a dos de sus primas, Alicia y Araceli, dos jóvenes hermanas que participaron en un juego de Ouija aproximadamente un año antes, haciendo una pregunta que aparentemente marcó trágicamente sus destinos. El esposo de Angélica también participó en aquel juego, haciendo la misma pregunta, y tiempo después comenzaron a ocurrir cambios muy extraños en su actitud y en sus vidas. Abrocha tu cinturón, pasajero, para escuchar el desenlace de esta estremecedora anécdota real. El tren que recorre la niebla. Mi esposo Jorge siempre fue un hombre responsable, inteligente y muy trabajador. Aunque era un poco serio en su carácter, siempre tenía un detalle para mí y un toque de humor. En la noche antes de dormir, solíamos apagar la luz y platicar nuestras peripecias del día. Se puede decir que llevábamos una relación muy buena y estable. Transcurrido un mes de que Araceli falleciera, yo quedé embarazada. Llevábamos tiempo buscando un bebé y yo me puse feliz. Fue como un rayo de luz en la oscuridad. Cuando Jorge regresó de trabajar, yo muy emocionada le di la gran noticia. Él palideció. Me dijo con una sonrisa que era una hermosa noticia y me dio un beso en la frente, pero no lo noté muy contento que digamos, al menos no como yo esperaba que él reaccionara. Fue a partir de ahí que empecé a notar cambios en su comportamiento, cambios muy extraños. Andaba muy callado, serio y evasivo conmigo. Me acuerdo que en varias ocasiones lo llegué a sorprender con la mirada perdida, inmerso en sus pensamientos. Me decía que tenía mucha presión en su trabajo. Luego empezó a despertarme por las noches, porque se agitaba dormido y se quejaba. Varias veces se llegaba a despertar de un grito y sudando frío. Yo le preguntaba si todo andaba bien, si era por lo de nuestro bebé o qué pasaba. Él me decía que no, que solo eran las presiones y problemas que tenía en su trabajo. Pasaron 6 meses y él ya era un hombre muy diferente al que conocí. Cuando llegaba a la casa estaba distante y todo le enojaba. Me decía que necesitaba pensar en unas cosas del trabajo y se iba a sentar en el sillón en la sala y se quedaba ahí horas sentado con las luces apagadas. A veces entraba al baño y yo lo oía desde afuera hablando solo o sollozando. Cuando salía, le preguntaba con quién hablaba o qué tenía, pero siempre me evadía y me decía que no estaba hablando con nadie y que lo dejara en paz. A la hora de dormir ya no platicábamos, porque él siempre estaba cansado, solo me daba la espalda y se tapaba. Así transcurrieron los días, y una de esas noches estábamos con la luz apagada a punto de dormir, cuando yo me di la vuelta para acomodarme, y en ese momento vi una sombra oscura de un hombre altísimo, fácil de 2 metros, que estaba de pie junto a nuestra cama. Era la pura sombra negra. Me asusté muchísimo y sacudí a mi esposo para que lo viera. Jorge se quedó quieto y con su mano tocó fuerte mi hombro y me dijo en voz baja: no lo veas, no lo veas, cierra los ojos. Yo le hice caso y me tapé los ojos con las manos, y cuando me destapé, ya no estaba. Otra de esas noches, después de cenar, él se fue a la cama y yo me quedé en la cocina recogiendo los platos. Cuando terminé, entré a la recámara, todo estaba oscuro, y por un hueco entre la cortina entraba un poco de luz que en la pared formaba la figura de una espada que apuntaba justo sobre la cabeza de mi esposo que estaba acostado.
Cuando vi eso, corrí a mover a mi esposo y le dije que mirara en la pared. Él me dijo: sí, no hagas caso, prende la lámpara y acuéstate. Fue algo tan raro como se formó esa imagen, ese juego de luces y sombras formando una espada en la pared, apuntando justo sobre la cabeza de mi esposo. Jamás se había proyectado algo así en nuestra pared. Cerré la cortina y dormimos con la lámpara encendida. 2 días después de que pasó eso, mi esposo estaba en la sala, sentado en el sillón con las luces apagadas. Yo estaba en la habitación leyendo. Eran las 8:20 de la noche cuando escuché un estruendo en la casa. Salí hacia la sala, encendí la luz y ahí estaba Jorge en el sillón. No sé de dónde consiguió un revólver y con él se quitó la vida de un tiro en la sien. En la mesa dejó una carta en donde me decía, entre muchas cosas, que ya no podía seguir con esta agonía, que antes de sufrir una muerte horrible, prefería acabar con su vida de una vez. Es todo lo que puedo decir sobre la carta y sobre lo que sucedió con Jorge. Después supe que él estuvo haciendo movimientos y contrató un seguro de vida extra, dejando toda la situación preparada para que a mi hijo y a mí nada nos faltara, económicamente hablando. Varios días después de la tragedia, necesitaba ir a recoger mis cosas para mudarme con mi hermana. Ella me acompañó y estuvimos toda la mañana y tarde empacando. Ya cansadas, nos acostamos a descansar en mi recámara, mientras esperábamos a que llegaran mis familiares con la camioneta, pero nos quedamos profundamente dormidas. De repente, unos ruidos me despertaron. Me levanté a ver y cuando salí al pasillo, vi a Jorge sentado en el sillón en la sala. Me emocioné y me dirigí a él para abrazarlo. Jorge, Jorge. Pero en ese momento caí en la cuenta de que él ya estaba muerto y corrí aterrorizada de regreso a la recámara a abrazar a mi hermana. Todo esto fue el golpe más devastador que recibí en mi vida, pero quiero comentarle algo que un tiempo después averigüé. Después de algunos años busqué a Gabriel, el viudo de mi prima Alicia. Él fue el cuarto participante, junto con mi esposo y mis dos primas, Araceli y Alicia, en aquel juego de Ouija. Yo en ese tiempo me encontraba en un momento de muchas dudas. Estaba buscando respuestas a todo. Necesitaba saber qué fue lo que les dijo esa tabla, algo que mi esposo nunca me quiso decir. Yo escuché cuando ellos le preguntaron a la Ouija cuándo se iban a morir, y el que preguntó primero fue mi esposo. Después Araceli, y al último Alicia. Gabriel, con lágrimas en los ojos, me dijo que la respuesta para mi esposo era la palabra fuego. La respuesta para Araceli fue calor, y para Alicia también fue fuego. Pero con Alicia, la tabla indicó dos palabras más: mueres pronto. Después de eso se asustaron y terminaron el juego, y Gabriel se quedó sin hacer la pregunta. Han pasado ya muchos años, y jamás se ha vuelto a tocar este tema en la familia. Por eso quise compartirlo aquí, porque quiero desahogarme y decir que lo paranormal y demoníaco existe, y ha sido lo peor y lo más diabólico que jamás nos pudo pasar. Solo quiero recomendarle a la gente, en especial a los jóvenes, que con esas cosas no se juega. Mi esposo tenía solo 26 años, Alicia 25 y Araceli 22. Todos los días oro y pido a mi Dios por sus almas. Acérquense a Dios. Gracias. Así concluye la desgarradora y siniestra anécdota que nos compartió Angélica.
Es evidente que una intervención maligna de cierto modo comprometió de manera trágica el destino de estas tres personas, al preguntar acerca de su muerte a un elemento espiritista tan peligroso como lo es la Ouija. Los fenómenos paranormales que antecedieron al fallecimiento de cada uno de ellos así parecen demostrarlo. Además de que en el caso de Alicia y Araceli, sus decesos ocurrieron en circunstancias bastante extrañas y paranormales, especialmente para Alicia, la cual se desconoce por qué era atormentada por seres pequeños como niños. Las respuestas que les arrojó el tablero no contestaron a la pregunta que habían realizado, ya que ellos habían preguntado cuándo iba a ocurrir. Sin embargo, coinciden con el modo en que ambas hermanas fallecieron, mediante fuego y calor. Para Jorge, el esposo de Angélica, puedo interpretar que él se sintió tan atormentado por las manifestaciones malignas que estaba percibiendo y porque sabía el modo en el cual llegaría a su final, que tristemente decidió quitarse la vida. Sin embargo, analizándolo detenidamente, él finalmente murió por un arma de fuego, tal y como la tabla lo dijo. Uno de los participantes, Gabriel, el esposo de Alicia, no alcanzó a hacer esa pregunta, y es por eso, quizás, que su destino no resultó afectado como el del resto. El deseo de establecer una comunicación con el más allá ha existido prácticamente desde que el ser humano existe. La tabla Ouija se inventó en el clímax del espiritismo, en la última mitad del siglo XIX. Antes de esta, se utilizaban las mesas parlantes, las cuales golpeaban el suelo para indicar sí o no. La Ouija fue una evolución del espiritismo, y supuestamente fueron los espíritus los que guiaron a sus inventores hasta su creación, indicándoles su nombre y la forma y contenido que debía tener el tablero, así como su funcionamiento. A partir de ahí surgieron personajes que se dieron cuenta del revuelo que causaba y decidieron industrializarla como un juego de mesa. Pero como Angélica lo mencionó, el tablero Ouija no es algo para tomarse a la ligera, ya que en verdad es uno de los elementos más peligrosos para la práctica espiritista. Es increíble que en la actualidad se comercialice en jugueterías apta para pequeños de 8 años en adelante. De hecho, la marca Hasbro se hizo de la patente de este objeto. Personalmente he escuchado a personas que dicen que no pasa nada al jugarla y que es una simple sugestión o efectos del subconsciente o algún bromista entre los jugadores. La realidad es muy distinta y tal vez lo que sucede con esas personas escépticas es que no son atractivas para los seres, o puede ser también que en el lugar donde la utilizan esté vacío, por así decirlo, de este tipo de entidades. Pero si se dan las condiciones, es posible con la Ouija abrir una puerta a entes que a menudo son malignos. Nunca te dirán el número ganador de la lotería, por ejemplo. Por lo regular, las respuestas siempre serán para dar malas noticias y en casos extremos, como el que acabamos de escuchar, fatídicos. En suma, objetos como este son invitaciones directas para que seres de bajo astral traspasen para ser su causa de engaño y muerte sobre nosotros. Mucho cuidado. Pero tú, estimado pasajero, tienes la última palabra. ¿Consideras que todo lo que ocurrió en este caso fueron terribles coincidencias? ¿Piensas que los jugadores se sugestionaron? ¿O realmente existen entidades a las cuales les gusta hacer daño a las personas y se alimentan de su miedo? ¿Jugarías la Ouija o la has jugado alguna vez? Comenta tus experiencias y opiniones. Agradezco mucho a Angélica por haber compartido esta anécdota tan dolorosa y aterradora, y no echemos en saco roto su consejo a través de esta terrible experiencia. Te habló David Ripper, el maquinista. Por hoy me despido deseándoles una excelente noche. Hasta la próxima.